Sí, sí, si no. Buena. Amigo, corate, por favor. Llegale, Masi. Todo. Tranquilo, Juan. Levanta la cabeza. Bien. Está buena. Quisiera sentir ese calor para poder sacarme la ropa. ¿Viste cómo hice? ¿Este es el último? El primer tiempo del último. Vamos. Primer tiempo del último. Vamos a pasar. ¿Te vienen a buscar? ¿Te vienen a buscar? Sí, hoy me traen a mi sobrino. Mañana me acompaña a ver la película. Ya tengo a mi sobrino que ya no sabe. Los fines solamente quiere venir a mi casa. Uy, boludo, pero posta. Son re grandes esos. ¿Será que la telaraña baja de una nube? No se mierda bien. Amor. Amor. No quiero que desaparezcan. Amor, ¿viste esas cosas que vuelan? Ah, sí, están extrañas. Es del... Creo que es del... Sí, nada. De la serpentina. ¿Y cuándo tiraron? A la tarde los femeniles. No, mira. Chao muchachos, buena semana, gracias. Capaz quedó enredada y se está soltando ahora. Dar un vientito o algo así. Tipo una telaraña era rara. Perdón. Te remodé mal, pero escúchame. Todos los partidos me dijeron el mismo tipo. Terminamos mal. Yo no te estoy diciendo que sí, pero escúchame. Bueno, perdón, me decías que te traen a tu sobrino. Sí, de que todos los fines mi sobrino como que quiere venir a mi casa, pero como yo estoy acá, Claro. le digo a veces que no puedo, qué sé yo, entonces lo que hace él es hacer tiempo en la casa de mi mamá, o sea, de la abuela de él. Y después mi mamá me lo trae a mi casa, Claro. queda conmigo, y por ejemplo mañana que entro a las 5 de la tarde es un golazo porque tengo como que para desayunar con él, para merendar, para ir al cine y toda la bola. Entonces mi mamá me lo trae, yo llego igual me desmayo. Sí, pero ahora te viene a buscar con él. Claro, con él y me lo deja en mi casa y mañana ya aprovechamos para ir al cine con Claro. mi novio y vamos los tres. ¿Cuántos Igual tiene tu sobrino? 11. Tiene una edad difícil. Es raro, sí. Y qué te iba a decir es que nada, y ya mañana vamos al laboratorio. Ah, te acompaña. Hacen la pata, vamos al laboratorio y de ahí vamos al cine. Qué lindo. Y después hasta hacer tiempo hasta las 5 y a las 5 vengo para acá. Así que me vino de 10 entra a las 5. Sí. Amor, ¿yo vengo mañana? ¿No? Ah, bueno, mejor. Ay, como que ni quería. Dale que es nuestra. Seguimos ganando, paso ganado. Háblese los centrales. No viene Nina. No. Los domingos a la mañana, ¿quién veo acá? Va, a la mañana no, pero usualmente vamos a las 2 y veo acá a la mamá de Jean y después se va y Ale, obvio, y no sé qué. Pero bueno, Alguien tendrá que venir. alguien debe ser. Hagan ancha la cancha. No se compliquen, hagan la paz. Apóyense. Sí, creo que se batería. Ale. En mi bolsillo. ¿Dónde es? Bueno.
Sí, igual no puedo salir, tengo que esperar a que me saquen. ¿Vos cómo salís de acá? Mi mamá me trae a mi sobrino, así que viene en el auto. Ah, pero entra acá al parque, se mete. Sí, sí, sí. Ah. Al principio le querían cobrar y dije, voy a estar fuera. Espero que me vuelva. Sí. Total, de acá hasta la entrada, a veces cuando le pego un trote de menos de 10 minutos no tiene nada. Empezó un poquito de paja. Lo bueno es que está todo iluminado. Antes, por ejemplo, que... Era re oscuro. Sí. Antes que, por ejemplo, o las veces que no me trae mi sobrino o antes que no había luz en la rotonda. Sí. Me pegaba un trote de aquellos por el miedo. En Sí, 5 minutos sí. llegaba. Sí. Por el miedo nomás. Dale ahí, dale ahí. Vamos. Tiene uno atrás. Eso, tiralo otra vez. Tiralo otra vez. Al medio. Vamos. Dale, Vicky. Vamos, che, vamos. Dale, despierta. Rápido. Dame. Ahí vos, Maxi. Empezá de nuevo. Vamos, Maxi, súbelo. Linda. Arco. Bien, Maxi, bien. Ordénense. Buena, chicos, buena. Juan. Tranquilo. Intermedio ahí. Cerrate con... Dale, Juan. Dale, Juan, niño. Eso. Todo. Mira. Tocamos. Linda. Bien, chicos, bien. Dale. Nos acomodamos. Bien, Juan, dale ahí. Vuelta. Vamos ahí, dale más. Nos saca Ale con el auto. Ah, bueno. Sí, por suerte. Ay, la concha, bien, Paco, bien, nada. En general sí. Bien, dale. Sí, o capaz si a veces si está Lalo con el auto, nos saca Lalo. Nos metemos en el auto de quien sea. Sí. ¿Alguna vez saltaste el murito? Yo sí, pero como León tiene un hombro que se le sale del lugar, le da miedo saltar. Entonces tenemos que dar la vueltita. Sí. Pero si yo estoy sola, sí salto. Yo depende de quién vos tenga. Ah, me muero. Pero sí, también salto. Más que nada estoy acá. Acá en Mirato. Con la puerta nueva también. Ahora que lo hicieron ahora. Todo el puente ese. Va cuando saltaba. Claro. Y acá no me animo. ¿Ustedes cuál saltan? Dale. Yo saltaba esta. Esa también alguna vez. Pero bueno, si estoy con León no, porque no, él le da miedo. Le da miedo sacarse el hombro. Qué raro lo del hombro, che, que sale siempre se le sale. O sea, si lo sube así, sí. Joder. Pero él porque... todo el hombro. Sí, tipo se le sale. sale. No, se le disloca, no sé cómo se llamará. No, porque él tuvo como tuvo algo en el hombro que no se lo curó bien y ahora se le sale. Tocamos. Ya no quiere jugar más también al fútbol. Por ejemplo, se incinta todo también. Dale, Guido, estamos así. Bien probado. Volvemos. Es re molesto, tipo, le afecta. En realidad para mí le da más miedo de lo Claro, que de lo es. que es en realidad, puede ser. Pero bueno. No, a mí también. Sí. Por atrás, medio. Pasale.
Peligrosa. ¡No pasa algo! ¡Va Juan! Subile. Eso. Volvemos a tocar. Sí, Elmo, sí, Elmo, sí. Bien, Guido, bien. Pero bueno, no sé. Ahora igual la última vez que le pasó, igualmente es re feo. Yo nunca lo vi todavía. Nunca estuve cuando se le salió. Pero se desmaya todo, tipo, es re feo. Y la última vez que se le salió, en el hospital se lo pusieron y le dijeron como que si se le volvía a salir lo iban a tener que operar. Entonces ahora está re asustado, está más asustado todavía. Igual lo bueno es que de una operación que es re fuerte, obvio que entiendo, pero lo bueno es que te lo solucionan. Sí. Eso Dicen bueno. que la recuperación es tremenda de esa operación. Pero lo bueno es que ya no tendría más el miedo de moverlo y que se salga, porque ya la operación tendría que haber hecho su Sí. Él tiene hechas las imágenes del hombro igual. Tiene que ir a mostrárselas a un médico y que le diga qué onda. Claro. Madre mía, estoy temblando mal. Sí. Pero sí, pobre, che. Sí. Sí, es bastante limitante. Exacto, eso, me sacaste la palabra de la boca. Porque mira si querés nadar. Sí, bueno, hay un montón de cosas. Hay una pista de patinaje sobre hielo que yo fui con mis amigas y quiero ir con él. Y él no quiere ir porque le da miedo caerse, tipo. Sí, sí. Ay, no sé de cuál hablas, pero la del North Ender. Ah, nunca fue eso. Bueno, esa, yo fui con una amiga, porque una amiga me dijo, vamos y yo te enseño a patinar, qué sé yo, y bueno, me animé, fui, boluda, no podía mantenerme en pie. Es muy gracioso, nomás. sí. En pie, no te pido hacer algo. Sí, sí, No, sí. Es re divertido igual, te cagas de Y risa. boluda, y en eso estoy intentando, viste, moverme cuando logré ponerme de pie en un barandal. Y me caí a la mierda y por muchas noches estuve como saltando, viste, por el miedo. Por el miedo como que saltando. ¿Te quedó? Me quedó eso. Ay, fue horrible, boludo. Es El trauma. Mi vida pasa en el hielo. Pero cómo te atormentó. Sí, mal, y me acuerdo que eso se alquila, ponerle un turno, no sé cuándo, no me acuerdo cuánto era, Sí. ponerle 40 minutos. Literalmente a los 15 ya me fui al carajo, porque no podía mantenerme en pie, me caía. Y dije, no, ya fue, no es para mí. Mi amigo me decía, haces así, ya sabes, no. No había con qué darle. No sé. Me acuerdo que estaban de moda también en Disney Channel las películas así de patinaje. Y toda película que pasaba yo quería hacer eso, ¿viste? Claro. Como High School Musical que quería hacer, quería jugar al vóley. Y entonces, Sí. al básquet. Y querés bailar y cantar. Claro. Porque te reincentivas, ¿eh? Sí. Dale. Muy linda, muy linda. Sí, sí. Elmo. Cada dos al fondo. Ahí salió. Sí.
Uno por uno. Como la marca, ¡volvemos! Guido, cerca, Guido. Listo. Cerrate, Julián. ¡Dale vos, Nico! Dale, tiene que entrar. Pase, línea. Dobla ahí. Métete al medio, Masi, al medio. Bien. Cambio en la próxima, pues. Ahora sí. ¿Agarras por la comida algo? Agárrate. Dale. ¿Me lo guardas en la billetera? Eso es caro. Para mí no. A fe de cobrar ese que ves. Salile, Kevin. Cagando de hambre. Estoy pagando con 15. Ya cuando fui, estaba Codrio limpió todo y ya encerrado. Me cae agüita. Sí. Cambio, juez. Vamos. Un día, anda por derecha. Ahí salió. Cambio. ¿Sí te viniste? ¿Dónde te vas? Vinimos a traer las cosas. Che, ya me un auto, no ni pedo. Perro, tremendo. Vos tampoco. Vos es un peligro. Cerca, dale. Nacional, Ese chundor no te va. No tenía nada. Vamos ahí, adelante, dale. Sí, obvio. No, pero no tenía nada. No. Llegá, Rodri. No. Vamos a esa. No pasa más. Derecha. Che, trate botines. ¡Abi! Ustedes dan la plata de Lalo. Dale. Hay dos acá. Juan. ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué tuchichas? ¡Vamos, Guido, vamos! ¡Sí! ¡Marco! Dale, vieja, dale, vamos. No. ¿Apareció? Una vez lo vi allá al fondo. ¡Dale! Tranquilo. Uy, ¿no lo vio?
Sí, sí, sí. Con lo mismo, con un pase menos acá, uno acá, un pase acá. Abrite, Juan. Te van, Juan, te van. Juan, por la espalda. Sí, Juan, aquí estamos. Cubrila. Salimos. Pero me vas. ¡Carajo! Te digo que... Es terrible. Bueno, muchachos, vamos a seguir. Dale, salieron. ¿Cuánto queda, juez? Ordenense un poco, viejo, dale. Arriba. Entra en el medio. La concha de tu madre. Guido. Sí, está cerrado el baño. ¿En serio? Sí, hace rato fuimos y quería ir al baño, estaba cerrado. Sí, amarillo para él. Insultar es para roja, no para amarillo. ¿Se puede o poner una pechera o algo porque nos confundimos? Sí, porque estamos negros, ¿viste? Bueno. O no sé, otra campera o algo así. Lo mismo para el otro lado. Claro. Ahora me fijo si tengo otra campera. O una pechera, ¿va? Dale, ahí me fijo. Ya me sorprende también. Es la concha de tu madre y no le tengo que sacar amarillo. En mi barrio todavía le están pegando. ¿Eh? ¿O no? En mi barrio todavía le están pegando. Amor, ¿me grabas? Que quiero ir al baño. Sí.
Yo tengo una ahí en el bolso de ustedes, boludo. Ah, ahí está. No, boludo, de esta. Te recuerdo. Ahora creo que es una celeste. Tengo ahí. Lalo. Bueno, dale. Ya que esto, digo, había que pidió un café, no se fue, hasta la moto se fueron. Dale, dale. No, mi hijo tiene una celeste de todo pelota. Déjalo. Lalo, esta es tuya. Dale, arriba. Dale, Nico. No me carga, Nico. Voy la vuelta, lo del medio. Anda, Carlos, anda. Que ahora echó frío y se la llevó. Vamos, Rodríguez. Ahí. Necesito cobertura. Estoy atento ahí. Bien. Cómelo, Toby, cómelo. La segunda, muchachos. Toby, molesta. Está Fede igual, pero no sabía qué decir. ¿Quiere ir al baño? Hola, ¿puedo ir al baño, no? Sí. No me da vergüenza. Bebé. Vamos. Bueno, igual. Si querés yo te hago el aguante, pues estoy aguantando. Dale, vayan. ¿Vamos las dos? Sí. Digan, dice Gao que me abran la puerta a ver si puedo ir al baño. Bueno. Dale, Basi. Tranquilo. Gracias, gol de la fecha, Toto. Bien, Leandro. Excelente, Leandro. Acá hay 12. Son increíbles. ¿Cuánto va esto? No sé. Bien, Tole. Bien. Muy bien, Benja. Bien, así. Está bien. Disculpa. Dale, rápido. Te metí un planchazo. Sí. Tengo los reflejos de Spiderman. Sí, Feli. Vos estoy. ¡Dale! ¿Se fue? ¡Dale, Toto! ¡Arriba! Porque se fue ya el metro. ¡Ganate la pelota, dale! ¡Ganate la bocha, dale, Miki, dale, carajo! ¡Vení, Fran! ¡Más adelante! ¡Fran, montate! ¡Ahí está! ¡Otro, dale! ¡Ahí está! ¡Dale! Rodri, un poquito más adelante, para hacer la pelota. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos!